Entre los 12 elegidos por Cristo, uno cargó con el peso de un nombre maldito. Por siglos, los fieles temieron invocarlo, confundiéndolo con el traidor. Pero Dios, en su infinita sabiduría, reservó para este apóstol olvidado una misión extraordinaria: convertirse en el refugio de quienes ya no tienen esperanza, el abogado de las causas que el mundo considera perdidas. Devocionario te invita a descubrir la vida de San Judas Tadeo, el apóstol de lo imposible. En los primeros años del primer siglo, cuando el mundo esperaba la llegada del Mesías, nació un niño en una humilde aldea de Galilea. Sus padres, Alfeo y María Cleofás, lo llamaron Judas, nombre que en hebreo significa alabanza a Dios. Aquella mañana, mientras el sol doraba los olivos de las colinas galileas, nadie imaginaba que este pequeño sería testigo de los milagros del Salvador, ni que su nombre quedaría marcado por la tragedia de otro que lo compartiría. Judas creció como cualquier niño galileo de su tiempo, aprendiendo el oficio de su padre, jugando entre los viñedos. Pero algo lo distinguía. Mientras otros niños correteaban tras las ovejas, él permanecía junto a los ancianos, absorbiendo las profecías antiguas. Los relatos de Isaías sobre el siervo sufriente, las promesas de un Mesías que liberaría a su pueblo, estas palabras ardían en su corazón como brasas que el viento no podía apagar. Sin saberlo, se preparaba para un encuentro que cambiaría su destino. La tradición cuenta que Judas era pariente cercano de Jesús de Nazaret, primo, según algunos relatos antiguos. En las reuniones familiares, en las fiestas de Pascua, en los caminos polvorientos hacia Jerusalén, sus vidas se entrelazaron desde la infancia. Dios había sembrado en la misma familia la semilla del Salvador y la de quien proclamaría su mensaje hasta los confines de la tierra. El parentesco de sangre se convertiría en parentesco de misión. Ya hombre, Judas sentía un vacío que ni el trabajo ni la familia llenaban. Las profecías de su infancia lo perseguían como melodía incompleta. Entonces llegó la noticia. Su primo Jesús predicaba por toda Galilea, sanando enfermos, proclamando el reino de Dios. A orillas del lago, bajo un cielo que parecía contener la respiración, Judas lo encontró. Y cuando Jesús pronunció su nombre, invitándolo a seguirle, todo el anhelo de su vida encontró respuesta. No había duda posible. Este era el Mesías prometido. Jesús eligió a 12 hombres para ser sus apóstoles íntimos, los pilares de su iglesia. Entre pescadores y publicanos, entre celotes y hombres sencillos, Judas Tadeo encontró su lugar. Le llamaron Tadeo, que significa valiente, para distinguirlo del otro Judas, el de Iscariote. Algunos lo conocían como Lebeo, hombre de corazón. En aquel círculo sagrado rodeado de hermanos que lo acompañarían hasta la muerte, Judas Tadeo comenzó su formación junto al Maestro que transformaría su corazón para siempre. En la última cena, mientras la traición acechaba en las sombras, Judas Tadeo se atrevió a preguntar: ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió con palabras que sellarían la misión del apóstol: el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. En aquella noche de despedida, Judas Tadeo recibió una verdad que lo sostendría en las pruebas venideras. El amor es la puerta de la manifestación divina. El Viernes Santo destrozó todo lo que Judas Tadeo creía. Ver a su maestro, su pariente, su Mesías clavado en maderos romanos, el dolor fue insoportable. Durante 3 días la esperanza yació sepultada bajo toneladas de piedra. ¿Había sido todo una ilusión? Pero al tercer día, cuando las mujeres trajeron la noticia del sepulcro vacío, cuando el mismo Jesús resucitado se apareció ante ellos, Judas Tadeo comprendió: la muerte no tiene la última palabra. Esta experiencia lo forjaría para su misión entre los desesperanzados. 50 días después de la resurrección, los apóstoles esperaban en oración la promesa del Maestro. De pronto, un viento impetuoso llenó la estancia, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. Judas Tadeo sintió el Espíritu Santo inundar su ser.
El miedo se convirtió en valor, la duda en certeza inquebrantable. El pescador Galileo que había temblado ante la cruz, ahora estaba listo para proclamar el Evangelio hasta los confines del mundo, sin importar el costo. El nombre Judas se había convertido en sinónimo de traición. Cuando el apóstol llegaba a predicar, muchos huían al escuchar cómo se llamaba, confundiéndolo con el Iscariote que vendió a Cristo por 30 monedas. El rechazo dolía como espina clavada, pero en ese sufrimiento, Judas Tadeo descubrió su vocación única. Quienes el mundo rechazaba, quienes cargaban nombres malditos, quienes habían perdido toda esperanza, estos serían su pueblo. El apóstol olvidado se convirtió en padre de los olvidados. Con su compañero Simón el Celote, Judas Tadeo emprendió el camino hacia tierras que ningún apóstol había pisado. Atravesaron Mesopotamia, predicaron en Siria, llegaron hasta Persia. Los templos paganos, las lenguas extrañas, los dioses desconocidos, nada detuvo su marcha. Llevaba consigo el báculo del peregrino, el libro de su epístola, y sobre el pecho, el medallón con el rostro de Cristo. Cada paso lo alejaba de su hogar, pero lo acercaba a quienes necesitaban escuchar la buena nueva. En una aldea persa, una madre lloraba sobre su hijo mordido por una cobra. Los médicos se habían rendido, los sacerdotes paganos habían fracasado. Cuando Judas Tadeo tocó al niño con su báculo, invocando el nombre de Jesús, el veneno abandonó el pequeño cuerpo como sombra ante la luz. El niño abrió los ojos, sanado completamente. La noticia se extendió como fuego. Había llegado un hombre que sanaba en nombre de un dios más poderoso que todos los dioses de Persia. Una mujer inocente, acusada falsamente de brujería, ardía en una hoguera mientras los sacerdotes paganos celebraban. Judas Tadeo corrió hacia las llamas invocando a Cristo. Al instante el fuego se extinguió como si nunca hubiera existido. La mujer emergió sin una quemadura, sus cuerdas convertidas en ceniza. Los verdugos huyeron aterrorizados. Aquel día muchos abandonaron los ídolos para seguir al Dios que rescata del fuego, al Dios que escucha el clamor del inocente. En sus últimos años, Judas Tadeo tomó la pluma para escribir a las comunidades cristianas dispersas. Su epístola, incluida en el Nuevo Testamento, es un llamado apasionado a mantenerse firmes en la fe. Conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cada palabra destilaba la experiencia de quien había visto la cruz y la resurrección, de quien había enfrentado el rechazo y encontrado su propósito entre los desesperados. Los sacerdotes persas, viendo cómo sus templos se vaciaban mientras crecía la fe cristiana, decidieron actuar. Sobornaron a los soldados, planificaron la emboscada. Judas Tadeo, ya anciano, predicaba cuando lo rodearon. Sus convertidos quisieron defenderlo, pero él los detuvo con un gesto. «No teman», dijo con voz serena. «Mi maestro prometió que quien pierde su vida por él, la encontrará». En su corazón, sabía que había llegado el momento de su testimonio final. Los golpes cayeron sin piedad. Judas Tadeo no suplicó, no maldijo, no huyó. Con cada herida, sus labios repetían el nombre de Jesús. Cuando el hacha descendió por última vez, una luz inexplicable inundó el lugar. Testigos contarían después haber visto su alma ascender como llama hacia el cielo. El apóstol que cargó con un nombre maldito ahora entraba en la gloria eterna. Su sangre, derramada en tierra persa, se convirtió en semilla de incontables conversiones. Sus convertidos recuperaron el cuerpo en secreto, arriesgando sus propias vidas. Lo envolvieron en lienzos blancos, colocando junto a él su medallón, su libro, su báculo roto, símbolos de una vida entregada completamente a Cristo. Lo enterraron en lugar oculto, marcando la tumba con señas que solo los fieles reconocerían. Allí comenzó la veneración que atravesaría los siglos, esperando el momento de revelarse al mundo. Durante siglos, la confusión con Judas Iscariote oscureció la memoria del apóstol. Los fieles temían invocar su nombre, dejándolo en el olvido. Pero Dios tenía otros planes. Poco a poco, la Iglesia rescató su historia, distinguió su santidad.
Los devotos descubrieron que este santo olvidado era precisamente quien intercedía por los casos que todos consideraban perdidos. El patrón de lo imposible emergió del silencio. En octubre de 1929, mientras el mundo se hundía en la Gran Depresión, el padre James Todd introdujo una novena especial en su parroquia de Chicago. Los inmigrantes mexicanos, sin trabajo, sin esperanza, sin papeles, encontraron en San Judas Tadeo a alguien que entendía su desesperación. El santo del nombre maldito se convirtió en refugio de los marginados, los olvidados, los imposibles. Desde aquella pequeña iglesia, la devoción se extendió como fuego por toda América. En 1955, una pequeña imagen de San Judas Tadeo llegó a una capilla lateral del templo de San Hipólito en Ciudad de México. Pocos notaron su presencia, pero los milagros comenzaron a multiplicarse. Empleos encontrados, enfermedades sanadas, familias reconciliadas. La devoción creció hasta que, en 1982, la imagen tuvo que trasladarse al altar principal. Hoy, cada 28 de octubre, más de 50,000 personas peregrinan a dar gracias al santo que no los abandonó en su hora más oscura. Hoy, San Judas Tadeo es el santo de los jóvenes marginados de México, aquellos que la sociedad descarta, que cargan historias difíciles, que buscan segunda oportunidad. Llegan con rostros pintados y camisetas del santo, mezclando fe y cultura urbana. Para ellos, Judas Tadeo no es figura distante, sino compañero que entiende su lucha. El apóstol que sufrió el rechazo por su nombre, ahora acoge a quienes el mundo rechaza. En los casos imposibles, Él intercede. San Judas Tadeo camina contigo en tus horas más oscuras. Cuando los médicos se han rendido, cuando las puertas se han cerrado, cuando el mundo dice que no hay solución, Él intercede ante el trono de Dios por ti. No porque tu causa sea fácil, sino precisamente porque parece imposible. Hoy te invitamos a confiar tu necesidad más profunda a este apóstol fiel, sabiendo que quien sufrió el peso de un nombre maldito, ahora lleva tus peticiones al corazón del Padre. San Judas Tadeo, ruega por nosotros.